Hola a todos, ¿cómo están? Pues espero que estén muy bien. Algo que les pregunto, amigos, cuando hablo con ellos por videollamada es, ¿cómo está su salud mental, amigos? Porque este tema de la salud mental es súper importante siempre, pero ahora en el confinamiento, pues no se diga, ¿no? Y el día de hoy, como ya lo han de haber leído, vamos a hablar de la ansiedad, todo sobre la ansiedad y cómo sanarla, porque seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar de ansiedad o han conocido a alguien que padece ansiedad o la padeció o incluso ustedes mismos han empezado a sentir principios de ansiedad. Yo lo he vivido, gente de mi familia lo ha vivido, entonces creo que hay temas que lejos de asustarnos, debemos informarnos, ¿no? Para saber qué son y cómo podemos ayudarlos, porque número uno, tengan la seguridad y certeza que todos los problemas tienen solución, menos la muerte. Bueno, y algunos creen que sí tiene solución, pero bueno. Eh, y este tema de la ansiedad no hay como hablarlo con alguien que esté lo suficientemente preparado, porque creo que hoy en día cualquiera que tenga alguna red social abre el micrófono, la boca para decir muchas cosas que quizá no son ciertas o no tienen el fundamento necesario. Entonces no hay como hablarlo con un especialista, por eso me siento súper honrada y súper agradecida de tener una gran psicóloga con nosotros. Ella es la psicóloga Ana Rebeca Calderón, que les cuento que ella es psicóloga clínico conductual, egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente estudia la maestría de terapia breve sistémica y centrada en soluciones por la misma universidad. ¿Cómo estás, Ana Rebeca? Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. Oye, no, pues encantada. Estamos todavía vía telefónica porque aquí en la ciudad de Monterrey, en México, donde vivimos, pues seguimos confinados, ¿no? Entonces, estamos por teléfono, pero bien contentas. Sí, súper. Oye, ¿cómo te gusta que te digan más, Ana o Rebeca? No te pregunté. Pues mira, Becky, la verdad es que aquí entre nos, ese es mi nombre como de psicóloga, ¿Ok? pero ya cuando me conocen un poquito más, todos mis pacientes me empiezan a decir Becky también. ¿Cómo? ¿Betty? Becky. Becky. Ah, ok, padrísimo. Bueno, pues acá te vamos a decir Ana Rebeca. Muy ¿Va? bien. Oye, está cañón. Porque este tema, pues como lo mencionaba ahorita, lo estamos escuchando mucho, pero a la vez información tal cual y funcional, Sí. pocos la tienen. Entonces, me gustaría empezar, pues ahora sí que por el principio, para que nos cuentes qué es la ansiedad y cómo se ve a alguien que padece ansiedad. Mira, primero que nada, como tú dices, es importante dejar en claro que la ansiedad es buena. De primera ¿Ok? instancia, la ansiedad es una respuesta que tiene tu cuerpo cuando se topa con alguna situación de supervivencia. El simple Claro. reflejo, no sé, por ejemplo, de ir caminando en la calle y que de pronto ves un carro que viene y no sé, que te va a atropellar y tu cuerpo se ve en emergencia, tiene un reflejo de susto, pero eso es una respuesta automática de ansiedad. Entonces, por así decirlo, la ansiedad es una respuesta que saca lo mejor de ti en una situación difícil. Va. Pero Ujú. cuando ya esto comienza a tener un nivel desproporcionado, estas personas se empiezan a ver bloqueadas y por así decirlo es como si la ansiedad te empezara a amargar la vida. Muchos pacientes lo dicen de esa forma, porque vemos que estas personas tienen mucha angustia, la calidad de vida definitivamente se reduce y la ansiedad se empieza a presentar en momentos que son inadecuados. Entonces esto ya interfiere en tu rutina diaria. Por ejemplo, tienes que presentar, no sé, un trabajo en frente de una audiencia, te invade la ansiedad y esto hace que no lo puedas hacer. O el típico ejemplo de no sé, una persona que va a presentar un examen, estuvo estudiando toda la noche y a la mera hora la mente en blanco y se le fue toda la información. Y esto es Claro. precisamente la ansiedad. Claro, ok, buenísimo. Me gusta mucho que lo desmitifiques porque
sí, estas palabras que como decía un autor de un libro que leí acerca de mindfulness, que las nuevas epidemias del siglo, pues antes era que la viruela y que muchísimas cosas de estas, y hoy es pues la depresión, el insomnio, el estrés y la depresión. Entonces escuchamos estas palabras y nos da como luego como miedo, y lejos de querer acercarnos a aprender del tema, nos alejamos. Y pues eso, Claro. obviamente, si tú tienes algún problema de ansiedad, pues vas a estar batallando más, porque número uno no lo vas a tener consciente. Y yo creo que cuando tú eres consciente de las cosas y tienes más información, estás más equipado con mejores herramientas para lidiar Sí, con eso, y tienes más probabilidades de salir adelante. Entonces, pues ahora que lo dices, siempre hemos usado el tema. Yo me acuerdo que usaba la palabra ansias. Ay, qué ansias me da el desorden, por ejemplo, ¿no? ujú, Este, y de esa forma, pues tú puedes decir, es que hasta ese punto es sano, ¿no? Cuando, híjole, es que me da ansiedad, este, que mis hijos no se acuesten temprano, ¿no? Porque me sí, preocupa que mañana no se van a levantar y me estresa, ay, es que me da muchísima ansiedad el tener una conferencia, el tener alguna presentación en la escuela o en la oficina y que se me olvide todo, o que me pregunten algo y no sepa, me da mucha ansiedad, ¿no? Eso se sí, puede claro. considerar normal, ¿no? Sí, eso es la ansiedad normal, pero como te digo, si ese ejemplo que estás poniendo, me da ansiedad dar la conferencia, pero si en un momento dado te bloqueas, te paralizas y no eres capaz de darlo, ya estamos hablando de una ansiedad que es disfuncional y que esto Okay. ya me puede llevar a un ataque de pánico o a otro tipo de trastorno de ansiedad. O algo más fuerte. Ok, listo. Para diferenciarlo, ahora descríbenos cómo se ve una persona con ansiedad ya fuerte, ya enfermizo. Bueno, ahorita me vas a contar que no es una enfermedad, pero que ya está fuera de control, vamos. Pues mira, hay distintos tipos de síntomas. Ujú, Generalmente los primeros que se pueden ver o que las personas refieren son los síntomas físicos. ujú, Esto es como taquicardia o que te están presionando el pecho fuertemente, una ujú. dificultad para respirar, náuseas, hormigueo en las manos, hormigueo en los pies. Incluso ahorita por el confinamiento estamos viendo muchas alteraciones en el sueño. Como bien lo dijiste, personas con insomnio que antes no lo tenían. Bueno, estos son principios de ansiedad. Y Ujú. también vemos otros tipos de síntomas que ya son ahora sí los psicológicos. Una preocupación excesiva. Te estoy hablando de personas que no pueden dormir porque toda la noche están pensando lo mismo y dándole vueltas, que el ser humano somos muy buenos en hacer eso también. Ujú. Personas muy irritables que, como les dicen, que son cerillito, les dices cualquier cosita y se enojan. Y ya vemos como que una dificultad de estas personas para tomar decisiones, entonces en general se empiezan a bloquear en muchas áreas de la vida. También Ujú. empiezan a tener conductas descontroladas, como son los atracones de comida Ok. o manías, morderse las uñas, arrancarse el cabello. Una muy común también es llorar sin saber por qué. No sé si alguna vez Ujú. te ha pasado que estás como muy sentimental. Sí, pero el tema es que a veces lo confundo porque digo, puede ser hormonal, porque estoy cerca de mi menstruación, etcétera. Y a veces resulta complicado de distinguir si es por algo psicológico o por algo hormonal en el caso de las mujeres, vamos. Sí, sí, eso es muy común que se confundan, pero justamente es como el combo de Ok, distintos síntomas para ya poder definir que tienes ansiedad. ok, va. Y, por ejemplo, ¿qué otros síntomas tiene alguna persona que padece ansiedad ya más fuerte? Pues en sí hay crisis de ansiedad o ataques de pánico. Por eso es muy Ah, importante distinguir cuando estás teniendo estos síntomas de forma constante, porque ya no van a ser leves, ok, van a empezar a subir, realmente son los mismos síntomas, pero empiezan a subir en intensidad, en duración, empiezan a ser más comunes y ya de forma diaria.
Entonces, si tú ves que de forma diaria, a cierta hora del día, te empieza esta ansiedad de atracones, de azúcar, generalmente de carbohidratos, de grasas, o de plano morderte las uñas en cierta situación que tienes que hacer del trabajo, y tú empiezas como a detectar cuándo se presenta la ansiedad, ahí ya podríamos estar hablando de que se está empezando a instalar un trastorno de ansiedad. Ok. Y pues, híjole, está muy, muy cañón porque pues ahorita con todo lo que estamos viviendo, estamos en medio de una pandemia mundial. No solo ocurrió en un país, sino en todas partes. Y pues hablamos de algo que afecta la economía de muchísimas familias a diferente escala. Y pues claro, hay razones, ¿verdad? Pero también hay razones para ser resilientes y para ser fuertes. Entonces, si nos ponemos a buscar las miles de razones por las cuales estar mal o estar tristes o dejarnos envolver por esa ansiedad, pues las vamos a encontrar sin duda alguna. Pero de eso se trata, de trabajarlo y hacerlo consciente para mejor trabajar la resiliencia y Sí. trabajar lo que estés viviendo. Es tremendo porque sí comprendemos a alguien que ha tenido ansiedad porque es muy fuerte, es terrible, se vive como una pesadilla. Yo tengo personas cercanas, por ejemplo, en el caso de una amiga, que el tema es que cuando no conoces los términos, pues no sabes ponerle nombre. Entonces ella decía, es que no sabía lo que me pasaba, empezaba a tener pesadillas horribles, ya no podía vivir mi vida normal, me costaba demasiado levantarme, me costaba demasiado estar en la computadora, pensamientos así a mil revoluciones que no paraban. Y dices, ¿qué onda, no? Hasta que se atendió con una psicóloga y en su caso, que ahorita vamos a hablar de eso, sí la medicaron con ansiolíticos y bueno, el cambio fue abismal, ¿no? Empezó a recuperar la funcionalidad de su vida, etcétera. Y en mi caso particular, que les comparto, bueno, yo siempre hablo súper abierto de todo, yo empecé a tener como principios y ahí tú me dices qué onda, Rebeca, porque lo que a mí me pasó, pues para que vean que no todo se les manifiesta de la misma forma. A mí como me pasaba es que en la noche, más que nada, no podía conciliar el sueño porque se me venían muchísimos pensamientos, pero muy feos, o sea, pensamientos de imágenes que ni siquiera existen y nunca he visto en la vida real. Hagan de cuenta como si fuera de una película de ciencia ficción, pero horribles. Eh, que tiene que ver con una fobia que yo tengo, pero no les cuento porque luego hay gente malintencionada que se puede aprovechar de las cosas, ¿no? Entonces, era terrible porque no podía dormir igual, no podía parar mi mente y mi cabeza, no dejaba de tener muchos pensamientos y me daban como ganas de querer salir corriendo, como mucha desesperación en las piernas, como ganas de patalear, así. Entonces yo decía, ¿qué onda con esto? Pero pues como ya tenía más información, he escuchado también a muchos especialistas, pues yo me di cuenta que empezaba a gestarse algo de eso, ¿verdad? E inmediatamente empecé a tomar acción con varias recomendaciones que ahorita Rebeca nos va a decir y gracias a Dios eso no ha evolucionado. O sea, sigo batallando para el tema de dormir, pero estoy haciendo todo lo necesario y ya estoy regulando más mi sueño. También ahí es un tema de disciplina. Pero bueno, sí, definitivamente. Sí quería como contarles experiencias porque pues es diferente. También otra persona tenía muchísimo como temor de todo, o sea, de pensamientos catastróficos y era más bien una hipocondria que era miedo a tener cualquier enfermedad mortal, miedo a la muerte, que eso también yo lo viví. Yo pensaba que me iba a morir, o sea, a mí en un tiempo yo me subía al avión y me despedía de mi esposo, en ese entonces novio, y de verdad era como un despido de no sé si te voy a volver a ver, porque en mi mente yo ya me iba a morir, ¿sí me entiendes? Entonces te empiezas a dar cuenta que la mente es tan poderosa que honestamente si usamos ese poder para bien, híjole, ¿cómo te explico? En lugar de ser víctimas de nuestro propio cerebro y consumirnos de una forma negativa. Entonces, bueno,
avanzando con el tema, ¿tú por qué crees que hoy esté más en este padecimiento más común? Porque se dice que es una de las epidemias del siglo. Pues mira, de hecho, la han nombrado a los trastornos de ansiedad como esta epidemia silenciosa. Y yo creo mucho que es porque malamente, como seres humanos, ¿verdad?, no nos damos el tiempo de conocer esta información, que por eso te agradezco mucho que tú abras el tema, porque es mucho más común de lo que creemos. Y por decirte algunas estadísticas, la OMS dictaminó que aproximadamente hay 450 millones de personas con algún tipo de trastorno mental en todo el mundo. Y ahorita vemos los profesionales de la salud mental que durante el confinamiento, la cuarentena, las consultas que son específicamente de ansiedad han aumentado hasta un 40%. ¡Wow! Es muchísimo. ¿Y por qué? Porque están relacionados con el encierro, con el miedo a contagiarse, mucha incertidumbre laboral, incluso algún duelo por alguna pérdida de un familiar por COVID o por otras enfermedades. Y en general hay mucho miedo en la gente. Entonces, una característica muy específica de la ansiedad es que hay un miedo excesivo por el futuro. Como bien lo decías, este ejemplo que tú dijiste sobre cuando te ibas de viaje, me parece, que tenías mucho miedo de separarte, es esta incertidumbre por el futuro, por no saber qué pasa. Y esa es una característica muy, muy específica de la ansiedad. Exactamente. Oye, y a ver, para distinguir, ¿existen varios tipos de ansiedad? Sí. ¿Cuáles serían? Pues primero hablamos de la ansiedad que es funcional, que es esta respuesta normal de nuestro cuerpo, y después es la que ya no es funcional o desadaptativa, que ahí ya estamos hablando de un trastorno. Es importante revisar los tipos en el DSM, que es el Manual de Trastornos Mentales, que todos los profesionales utilizan o deberían de utilizar. Y son alrededor de 9 o 10. Wow. Empezamos por la ansiedad por separación. Un ejemplo muy común es los niños cuando pasan por una etapa de divorcio, como que tienen que escoger o batallar con esta situación de estar con mamá o con papá. El mutismo selectivo son personas que hablaban y por alguna razón, alguna situación de trauma o alguna situación diferente, de la noche a la mañana, por así decirlo, dejan de hablar. Estamos hablando de fobias específicas, la fobia social, trastorno de pánico, la agorafobia. A ver, explica así nada más como... excesivo a estar en un espacio abierto o estar solo. ¿Cómo se llama ese? Agorafobia. ¿Perdón? Se llama agorafobia. Agorafobia. También la ansiedad generalizada. Ahora sí que muchas situaciones me dan ansiedad y después de llevar una entrevista y diferentes evaluaciones es como se dictamina que esta persona tiene ansiedad generalizada. Otros trastornos de ansiedad que pueden ser debido a alguna sustancia tóxica o algún medicamento, ya sea droga legal o ilegal. Y mucho más específico, otros trastornos de ansiedad no especificados. Pero esto ya es más complicado y más minucioso. Oye, la hipocondria, que eso también es muy común, que es el miedo a enfermarte o creer que tienes algo, que lo gestas básicamente en tu mente, incluso lo puedes llegar a somatizar, ¿no? Que se manifieste en tu cuerpo porque tanto lo crees y lo piensas que realmente te ocurre. Eso está muy cañón. Platícanos un poquito de la hipocondria. Pues mira, la hipocondria se define como la preocupación o el miedo a padecer o incluso están muy seguros de que tienen una enfermedad grave. La situación es que al hacerles estudios fisiológicos no aparece nada. Entonces aquí es donde se determina que realmente son síntomas o signos somáticos. Es decir, la persona, por ejemplo, puede llegar a tener manchas en la piel
O sea, podríamos decir que es obvio que hay una enfermedad porque podemos ver los signos, pero al momento de hacerle estudios a la persona, no hay ninguna enfermedad, ningún signo de enfermedad en el cuerpo o síntoma. Perdón, ningún síntoma en el cuerpo. Sí hay signos, pero no hay síntomas. Okay. Entonces, pues aquí es cuando se determina y el médico dice, ¿sabes qué? Ese es un problema de hipocondria, no es conmigo, es con un psicólogo o un psiquiatra. Ok, que ahí pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo sé cuando ya necesito ir a un especialista? Y dos, ¿cómo puedo elegir entre un psicólogo o un psiquiatra? Ok, cuando tú aprendes a identificar la ansiedad, pero sigue siendo funcional en todas las áreas de tu vida, es decir, estás bien en por ejemplo, en tu matrimonio o en tus relaciones interpersonales, en tu trabajo, puedes conciliar el sueño, tienes una vida saludable, se podría decir que la ansiedad no interfiere de ninguna manera en tu calidad de vida. Okay. Pero cuando ya empiezan a ser más comunes las frases como no puedo dormir, me duele mucho el estómago, todo el tiempo estoy preocupada, siempre estoy pensando cosas negativas, ese tipo de frases son alarma, así como señal roja, de que busca acompañamiento psicológico. Claro. Ok. Buenísimo, porque muchas veces esa es la pregunta muy común, ¿no? O sea, ¿cómo saber si necesito terapia o no es para tanto, ¿no? Porque hay gente que, no sé por qué, siento que es cultural, gastamos en todo y te puedes gastar hasta 1,000 pesos en una cuenta en un restaurante, pero no, el psicólogo, el psiquiatra, le piensas tanto que porque está muy caro y no sé qué. Yo les pregunto algo, ¿cuánto cuesta tu salud mental? ¿Cuánto cuesta tu paz? ¿Cuánto cuesta tu bienestar? Porque como yo posteaba en mi cuenta de Instagram el otro día, de que estar bien uno mismo y cuidarse a sí mismo es una de las mayores expresiones de amor que le puedes ofrecer a quienes amas, a quienes te rodean, porque si tú estás bien, vas a tener mejores relaciones, si tú estás bien, vas a mortificar menos a tu familia o a tu pareja, etcétera. Entonces, vale la pena invertir en terapia o lo que sea necesario para tu bienestar, ¿no? Wow, eso me encanta porque incluso hay estudios que muestran que el 80% de las enfermedades, el inicio es ansiedad o estrés. Y la gente, son datos que no sabe, pero realmente muchas enfermedades surgen después de la ansiedad. Problemas gastrointestinales, problemas dermatológicos, el acné, muchos colitis, todo ese tipo de cuestiones, empiezas a trabajar con la ansiedad y es como mágico que todo eso se va. Exactamente, tocaste un punto clave y qué bueno que lo tocas porque 100% tienes razón. Y te vas a gastar un dineral al gastro y te gastas en tratamiento o te vas al dermatólogo para que te trate el tema del acné o a muchísimos especialistas que, como ya hemos hablado en otros temas de la relación que tienen las emociones con los padecimientos físicos, en que tuvimos a una health coach de Estados Unidos y que yo le recomendaba el libro del lenguaje secreto de tu cuerpo, porque ahí viene, tú te pones a leer, por ejemplo, el reflujo, que las personas que yo conozco que tienen ansiedad o yo misma que empecé con principios de ansiedad, yo padezco colitis y reflujo y gastritis. Hazme el favor, o sea, claro, como lo he trabajado, lo tengo consciente y estoy haciendo cosas que me ayuden, pues voy cada vez mejor, ¿no? Y en días ando muy bien, en otros días medio inflamada, pero bueno, no es tan rápido y tan fácil, ¿no? Pero de verdad es que yo sí les diría que se vayan a la raíz. Más allá de tratar lo físico tan literal, digan, a ver, pues, ¿por qué? O sea, ni que me hubiera tomado una botella de salsa Valentina para traer esta irritación, ¿sabes? O sea, no será por estrés, no será porque estoy pensando demasiado. Y algo bien importante que se me hace muy interesante, que muchas religiones, filosofías, corrientes humanistas, etcétera, coinciden, es en que una clave del bienestar y la felicidad es estar en el aquí y ahora. ¿Por qué? ¿Por qué somos tan infelices o existe tanta depresión, etcétera? Pues porque nos la pasamos viviendo en el futuro
o en el pasado, ¿no? En el pasado de que te empiezas a lamentar o a culpar por todo lo que hiciste, no hiciste en el pasado, entonces eso te causa depresión porque, híjole, ya tengo 40, ¿qué he hecho de mi vida? No aprendí lo que quería, me estoy amargando, etcétera. O en el futuro de que, ay no, necesito alcanzar mis metas, necesito tener ese coche que quiero, necesito hacer este viaje y yo le prometí a mis hijos que los iba a llevar a Disney y no los he llevado. Entonces empiezas a crearte tú mismo Sí. la ansiedad, ¿no? Sí, y justamente le diste al clavo con eso que dijiste de la depresión, porque es justamente lo que distingue a la depresión y la ansiedad. Eso que dijiste sobre la preocupación por el pasado. Eso es como es un síntoma súper característico de la depresión, que algo sucedió malo en el pasado, entonces centro toda mi atención en eso y empiezo a generar otros síntomas de depresión como es comúnmente la tristeza profunda, una tristeza que no se va y que por muchos días está presente, entonces ya también empezamos a tener pues lo que es un trastorno de estado de ánimo, en este caso la depresión. Y a diferencia de la ansiedad, esto es hacia el futuro. Ok, buenísimo. A ver, déjalo repito. La ansiedad la distingues más porque tienes mucho estrés e incertidumbre de lo que va a ocurrir en el futuro, ¿cierto? Exacto. Y la depresión la puedes distinguir porque sientes una tristeza profunda por lo que ocurrió mal, porque no fue como tú querías o porque te dolió mucho lo que pasó en el pasado. ¿Estoy bien? Exacto. Sí, súper bien. Me parece muy buenos, pues muy buenas herramientas para aprender uno solito a diferenciarlo. ¿Qué otras cosas podrías compartirnos que diferencien la depresión de la ansiedad? Porque mucha gente sí se confunde. En la depresión vemos mucho que las personas que tenían cierto hobby pierden como el interés en hacer esto. Como supongamos este podcast, ¿no? El que te encanta, todas las semanas lo haces, tienes a tus invitados y entonces empiezas a tener esta tristeza, ya no te sientes motivada y las personas que están alrededor de ti lo empiezan a notar. De que, oye, ya no sale a hacer ejercicio, todo el tiempo está dormida, se aísla, ya no quiere estar con amigos, con las personas que quiere. Entonces son como que todas estas cosas que antes te gustaban y te motivaban, ya pierdes completamente el interés. Okay. Y en la ansiedad lo vemos más como que sí lo hace, pero lo hace mal o no lo completa. Ups, híjole, es que como les explico que yo he padecido también de depresión y ansiedad un poco, o sea, por eso les digo que los comprendo, de verdad. No es fácil, no crean que estamos aquí, Ana Rebeca y yo, diciéndoles el ABC, o sea, al final los especialistas nos proveen el camino y las herramientas, pero hay que tener muchísima voluntad y hay que pedir ayuda, eso es básico, tener la humildad y número uno, normalizar de que, oye, pues esto es muy común, esto está sucediendo, las enfermedades o padecimientos van cambiando pues de acuerdo a nueva forma de vivir. O sea, antes no había tanta ansiedad porque pues mi teoría es que de entrada no existía la tecnología ni las redes sociales, ¿no? Que esa es otra. O sea, échate esa, ¿no? De lidiar con toda la presión, competitividad, comparación que existe en las redes sociales. ¿Cómo podemos manejar las redes para que no nos afecten en ese tema de la ansiedad? Porque hay gente que hasta el por no haber subido esa foto o porque su feed no se ve como quiere que se vea, ya está toda ansiosa. Sí, y wow, me encanta esta pregunta. Muchos pacientes la hacen y lo primero que yo les digo es contacto cero, literalmente es el término. Con páginas de internet o personas que te quiten la paz, que tú notes que estás compitiendo con esa persona. Si tu motivación para pararte a hacer ejercicio es para estar como cierta persona, para verme así, para lograr eso, para tener lo que tiene, como mucho sentimiento y mucha motivación de comparación, es momento de dejar de seguir. Y no solamente en las redes, también en persona. Yo les digo, claro, se vale dejar de seguir gente también en persona. 100%. Sí. Sí, al final es buscar tu paz. Cuando ya te empiezas a dar cuenta, es
trabájalo y pide ayuda, porque muchas veces no podemos estar solos y no podemos manejar todos estos pensamientos, porque a veces ni siquiera los detectamos también. Entonces un profesional de la salud es lo que va a hacer, ayudarte a detectar los pensamientos que no son funcionales para ti. Exactamente. Y de verdad que sí consideraba traerlo al tema de hoy, Rebeca, porque las redes, casi todo el mundo tiene una red social, llámese Facebook, Instagram, Twitter, etcétera, y hay gente que las usa para trabajar, entonces todo el tiempo está pensando en eso y sí le genera muchísimo estrés y ansiedad, pues el que no ha subido nada, es que la gente me va a dejar de seguir, es que se me van a caer las ventas, etcétera. En mi caso, pues yo las uso porque pues obviamente pues, soy comunicadora, es mi vía, ¿no? Es mi medio. Y yo lo que he hecho como para no hacerme dependiente ni nada es que pues sí tengo disciplina, y más últimamente que estaba batallando con el sueño, dije después de las 9 de la noche, bye, yo ya pongo en modo nocturno mi celular, dejo de estar en las redes, y básicamente yo estoy más que nada para publicar, para subir. La verdad ya casi no paso tiempo viendo los feeds de más gente como antes, de que, porque lo que sucede es que tú entras y pasa que cuando menos piensas, entraste por algo, a ver un dato que te llamó la atención, cuando menos piensas ya llevas una hora y media, o así de que dices, ¿qué onda? Pues yo nomás entré aquí porque no me acordaba del nombre de una persona a quien le iba a enviar un mail, y ve, o sea, terminaste en la cuenta de no sé quién. Entonces, pues sí ponerse horarios. Y otra cosa bien importante, yo sí trato de ser muy transparente en las redes a la medida de lo posible, ¿no? Porque yo sí soy exageradamente abierta, es el tema que tengo con mi esposo, que dice, es que te enseñas hasta los chones. Le digo, es que a mí no me gusta aparentar, y como me cae muy mal la hipocresía, creo que me voy al extremo, y me dicen, ¿cómo estás? Y yo, bien, pero fíjate que pues en salud no he estado tan bien, pero ¿sí me entiendes? O sea, doy esa info. Y en las redes pues igual, o sea, si he batallado en alguna situación, si me he sentido mal emocionalmente, lo comparto. Porque ¿qué sucede? Pues todo el mundo publica la mejor parte de su vida, que es el viaje, o la foto del mejor cuerpo que tuvo en algún momento, o la photoshopea y se ve un cuerpo extraordinario cuando realmente no estás así. ¿Y qué pasaría si más personas cada vez, que me encantaría que hiciéramos esto juntos para ayudarnos, pues publicáramos más de nuestros ratos agrios, ¿no? Miren, esta comida se ve bien guacala, pero está buenísima, ¿no? Y pongo la foto en el story. O hoy, me han dado de genio todo el día, por esto, por esto. O hoy estuve triste y así me veo triste. ¿Sí me entiendes? Porque eso nos va a conectar a todos. Porque luego hay muchísima ansiedad y depresión. Yo me he enterado de casos que quieren llorar, de verdad, si les cuento, de chavitas que siguen a estas influencers que no se la pasan hablando de otra cosa que sea cuerpos flacos y moda y un estilo de vida inalcanzable, que usan marcas exageradamente lujosas. Ojo, no está mal, está padre, pues al final se ocupa hablar de todos los temas, pero el tema es el mensaje que mandas, y las personas que no tengan esa autoestima fuerte o esa madurez para saber filtrar, pues van a ser víctimas y se van a frustrar o se van a deprimir porque no alcanzan a tener ni ese cuerpo ni esa. ¿Sí me entiendes? Entonces, yo sí veo la importancia de ser más transparentes y más genuinos en las redes sociales para disminuir el tema de la ansiedad y la depresión. Claro, y eso es justamente lo que ahorita decíamos, de que porque es una de las epidemias del siglo XXI. Definitivamente lo que ahorita nosotros vemos en las redes sociales, pues nuestros abuelos no lo tenían, no estaban viendo todo el tiempo la vida de otras personas. Exacto. Y como tú dices, estamos llenos de información que aparentemente es perfecta, cuerpos perfectos, vida perfecta, sin problemas, sin peleas matrimoniales, todas son perfectas, ¿no? Y como tú dices, me toca ver pacientes adolescentes que yo veo como sus papás no cuidan esta parte. Y es importante porque un adolescente todavía no tiene todos los recursos para manejar esta información, que tal vez los adultos ya lo podemos manejar. Podemos entender que no es real, pero un adolescente exigiéndole a su mamá
pues no sé, ropa súper cara o viajes cada mes. Esto produce ansiedad en un adolescente. Exactamente, y deja tú los adolescentes, pero también los adultos, o sea, muchas veces nos ha faltado tener más este tipo de información, más desarrollo personal, etcétera, y también, o sea, también los adultos a veces somos víctimas de esto, ¿no? Entonces, pues poner muchísimo cuidado ahí. Y ya por último, ya estamos en la recta final de este episodio, me gustaría centrar todo lo que queda de tiempo para que nos compartas, Ana, ¿cómo podemos hacerle o qué recomendaciones nos puedes dar para prevenir una posible ansiedad y más ahorita en medio del confinamiento? Y si ya tenemos la ansiedad, porque por todo lo que hablamos ya te diste cuenta que tú empieces a tener ansiedad, ¿cuál sería el paso a seguir? Mira, como bien lo dijiste hace ratito, primero normalizar la situación. Entender que así como alguien se enferma de colitis, que alguien se enferma de cáncer, se puede enfermar y cansar tu mente. Entonces esto hace que tengas un trastorno de ansiedad. En segundo, es mucho practicar el agradecimiento. Y esto yo creo que es específicamente para prevenir. Porque cuando tú centras toda tu atención en lo que sí tienes, en las cosas que tienes, en tu familia, en tu casa, que tienes salud, que tienes, pues no sé, todo lo que has logrado, esto hace que automáticamente disminuya la incertidumbre y la tristeza o el miedo. Entonces, podríamos pensar que es algo muy obvio, pero realmente no. Hay muchas personas que no son agradecidas y que cuando escuchan este tip, por así decirlo, se quedan pensando de que, wow, es verdad. Otro es, yo creo que fortalecer tus redes de apoyo. Ahorita estamos en una etapa muy difícil en el confinamiento, pero eso no significa que nos tenemos que aislar al 100% de nuestra familia. Podemos mantener el contacto a través de, pues, de los medios, ¿no? Una llamada, video, lo que sea, porque es importante ser transparentes y ser genuinos y que nuestra familia también sepa si estamos pasando por un momento complicado, porque realmente al final del día ellos son los quienes nos podrían ayudar, ¿no? Claro. Y yo creo que por último, el cuidar tu mente, lo estamos escuchando mucho en todas las redes sobre las noticias. Es un momento en el que yo creo que ya tenemos la información más importante o primordial, por ejemplo ahorita del COVID, que es lo más común. Entonces no es necesario que estés 3 horas viendo videos, escuchando puras noticias negativas. Con las noticias de la mañana 10 minutos y que te enteres, está perfecto, está bien, tampoco te digo que te aísles 100%. Claro. Pero eso es cuidar tu mente, cuidar tus pensamientos, tus emociones. En el momento que tú detectas una emoción negativa y ves que ya está siendo disfuncional, es pedir ayuda psicológica. Yo les digo, no tienes por qué pedir consulta y quedarte con el primer psicólogo que conozcas. Es como cuando vas a pedir diferentes opiniones a médicos, al final te terminas quedando con quien te sientas a gusto. Y si nunca lo has hecho y nunca has pedido ayuda, pues es momento de comenzar, ¿no? Y de abrir ese espacio. Y por último, pero pues no menos importante, yo hablo mucho sobre la fe y sobre nutrir tu espíritu, que creo que es muy importante también. Nutrir tus creencias, tu esperanza, porque al final ese es un factor muy importante en la vida del ser humano que le da fuerza para seguir. 100%. Híjole, pues la verdad es que ya que lo dices así, no está difícil. Es muy posible y es muy viable. Y llámese si tú estás casada o casado, tienes una pareja o no, si estás con tu familia o vives solo, pero siempre va a haber alguien, al menos alguien que te pueda comprender, o hay muchísima gente dispuesta allá afuera. Yo sé que Ana Rebeca tiene la mejor voluntad y pues para ayudar, obviamente en terapia, pero también si hay alguna duda, ¿cierto, Rebeca? Claro, entonces claro. Aquí están sus redes sociales, están en la pantalla. ¿Cómo te encontramos en Instagram? @AnaRebecaSic. @AnaRebecaSic, ahí la pueden encontrar, le pueden mandar mensaje directo para preguntarle. Está dando terapia en línea.
y la verdad es que pues a costos accesibles, entonces busquen las herramientas y las opciones. Yo de mi parte les diría que eso que mencionó Ana Rebeca, a lo que a mí siento que me ha funcionado para que esos principios de ansiedad no se complicaran más o no se detonara algo más feo. Número uno, la fe. Yo también soy muy, muy creyente. Mi fe es Jesús y yo deposito todos los días, todas las noches, mi esperanza, mi confianza en Él. Y cuando tú tienes una fe así, híjole, créeme que estás del otro lado, porque ya sabes que no todo depende de ti, de tus propias fuerzas, sino que hay una fuerza más grande y más superior que va a estar contigo, pase lo que pase, ¿no? Y de entrada eso me da muchísima paz. Otra cosa que he hecho es buscar hacer cosas que me relajen. A mí me relaja mucho ver películas, amo el cine, leer, escribir, pero sí me doy cuenta que la lectura y la escritura ocupan el mismo hemisferio del cerebro, entonces no alcanzas a descansar. Mi esposo me decía, es que canta, toca un instrumento, algo que te desconecte, porque soy muy intensa con el trabajo y como me gusta mucho, pues ahí estoy. Cuando menos pienso ya ando toda abrumada. Entonces también me gusta cocinar y los fines de semana disfruto hacer una que otra receta. Entonces busquen cosas que les gusten y les relajen, y obviamente todas las recomendaciones que ya dio Ana Rebeca. No duden en buscar apoyo en las redes sociales. De verdad hay gente que, obviamente, fíjense a quién le dicen, ¿no? A quién le preguntan, que sea un especialista y alguien preparado como Rebeca. Pues muchísimas gracias, Ana. Ay, me encantó, muchísimas gracias, espero que les haya servido y pues cualquier duda, ahí están mis redes sociales para contestárselas. Claro que sí, les mando un abrazo, sepan que no están solos y que pues por eso creamos este podcast también, para acompañarnos y abrazarnos en el sentido emocional, en el sentido moral, para darnos apoyo y contención. ¿Va? Entonces espero de todo corazón que les haya servido mucho y que sepan que van a salir adelante y hay solución. Y así es que todos vamos a salir adelante. Cuídense mucho y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye bye.